Bien, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia y por acompañarnos en esta primera reunión de una iniciativa que ofrecemos desde la Asociación Colombiana de Infectología, desde el capítulo central. Seguramente para las personas que ejerzan en Bogotá o que hayan estudiado en Bogotá, hayan escuchado en algún momento de su formación los jueves de ASIN. Es la reunión más importante académica del capítulo central, a la cual pues todos están invitados. Realmente es de entrada libre para las personas que tengan interés en enfermedades infecciosas. En algunos casos podemos presentar algunos casos clínicos, hacer unas discusiones que seguramente sean de interés para todos. Entonces la invitación es a que estén atentos a los canales de comunicación del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología. Si es de su interés alguna de las reuniones, siéntanse libres de participar. Continuando con este tema de jueves de ASIN, queremos compartir a las sociedades científicas la posibilidad de tener su jueves de ASIN. Y en esta oportunidad quisimos empezar estas reuniones con la Asociación Colombiana de Endocrinología, considerando el impacto tan grande, la carga de enfermedad tan grande de las endocrinopatías y sobre todo de diabetes en la población colombiana. Entendemos que es un problema de salud pública, pero que como problema de salud pública nos debe interesar a todos. Y desde infectología tenemos una serie de intervenciones que impactan de manera significativa los desenlaces de los pacientes diabéticos. Entonces, para empezar nuestra reunión de vacunación, para tratar de descentralizar la vacunación, desmitificar la vacunación, que ustedes se sientan cómodos prescribiendo vacunas y que nosotros nos sintamos cómodos porque los pacientes están vacunados, es el sentido de esta reunión. Así que muchísimas gracias por su asistencia. A las personas que nos acompañen por los canales de YouTube, bienvenidos y espero que esto sea de provecho para todos. El día de hoy nos van a acompañar dos excelentes expertos en el tema. El doctor Jaramillo, presidente del capítulo central de la Asociación Colombiana de Endocrinología, internista infectólogo de la la costumbre, de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El doctor Gerson Arias, internista infectólogo de las clínicas del Country, La Colina y la Fundación Clínica Shayo. Vamos a tocar un poco el tema de el impacto o la carga de enfermedades inmunoprevenibles en pacientes diabéticos y finalmente las recomendaciones de vacunación en pacientes con endocrinopatías, pero principalmente con diabetes mellitus. Así que sean todos bienvenidos, doctor Jaramillo. Muchísimas gracias por el compromiso y por la asistencia. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá y muchas gracias a la Asociación Colombiana de Infectología por esta invitación, que es una invitación muy importante tanto para la ACE como para la ASIN, para unir lazos específicamente, ¿para qué? Para manejar mejor a nuestros pacientes. Y creo que esto es una gran iniciativa y estaremos apoyando todas las iniciativas que salgan de la ASIN con respecto al manejo de todos los pacientes que tengan alguna condición endocrina. Y cuando me invitaron a esta charla, lo primero que yo pensé fue en esta palabra, transformación conceptual. Transformarnos un poco de los conceptos que previamente tenemos. Y como es una charla que vamos a realizar aquí en Bogotá, no sé si ustedes conozcan esta zona de Bogotá, barrio El Codito, ¿sí? ¿Lo conocen? Gerson, ¿se acuerda? Ahí queda enfrente del Simón Bolívar. Gerson, trabajamos allá en el Simón Bolívar, fue residente mío hace unos poquitos años, nada más. ¿Eras infectólogo? No, no eras infectólogo. Ah, sí, después fuiste como infectólogo y manejaste la parte de VIH allá, en el Simón Bolívar, exactamente, hace unos cuantos años. Y el barrio El Codito, que queda ahí enfrente del Simón Bolívar, tenía una gran problemática, una problemática de drogadicción, una problemática de violencia, y querían cambiar el concepto del barrio. ¿Y cómo creen ustedes que cambiaron el concepto de este barrio? Lo cambiaron específicamente con el arte. Y se creó la mariposa. No sé si ustedes la han visto. Ya cuando uno va por el autopista norte hay una mariposa. Y esto cambió conceptualmente el barrio, mejoró el barrio, disminuyeron la tasa de problemas de violencia y adicionalmente se disminuyó toda la parte de microtráfico que había en esa zona. Y desde la casa yo la veo así la veo, ya no está tan bonita como así, y ahora está así. Esa fue una foto que tomé ayer. Y lo bueno es que mi hija siempre ve la mariposa y le gusta mirar la mariposa. Y para los que les guste mirar la mariposa, al lado de la mariposa hay una cosa que se llama el dinosaurio. ¿No lo han visto? Bueno,
Del lado siguen así la montaña y hay otra, un sinnúmero de casas y tiene forma de dinosaurio para que lo vean. Y miren cómo logramos en realidad hacer ese cambio conceptual de una parte de Bogotá. Y yo creo que esta reunión nos va a ayudar a hacer un cambio conceptual específicamente de las endocrinopatías y la vacunación. Y ese es uno de los objetivos de esta charla. Entonces, para las personas que no me conocen, yo soy el doctor Andrés Jaramillo, yo soy médico internista endocrinólogo y actualmente trabajo en la Fundación Santa Fe, como soy el jefe de la sección de endocrino y director del Centro de Diabetes de esta institución. Y adicionalmente, participo activamente en la ACMI, participo activamente en la Asociación Colombiana de Endocrinología como el presidente actual del capítulo central y con la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que prontamente nos escucharán con algunos consensos y cosas que estamos haciendo con ALAD a nivel de Latinoamérica. Estos son mis conflictos de interés. Esta es una charla de la ACE y una charla de la SIN, en realidad sin ningún conflicto de interés para dar esta charla. Y entrando específicamente en ese cambio conceptual, en esa transformación conceptual que queremos hacer en endocrinología, la endocrinología tiene muchas condiciones, ya tenemos problemas tiroideos, hipofisiarios, supraadrenales, páncreas, diabetes, muchas condiciones endocrinas que debemos tratar. Y dentro de esas condiciones endocrinas, la que ha hecho un cambio conceptual en los últimos años ha sido específicamente ¿cuál? La obesidad y la diabetes. Y hemos cambiado la forma de ver a estos pacientes, hemos cambiado la forma de tratarlos y entendimos de que hay que trabajarlos conjuntamente, tanto la diabetes como la obesidad. Y uno de esos cambios conceptuales ha sido el síndrome cardio-nefrometabólico. Todos nos acordamos y estamos trabajando en eso, parte de la adiposopatía y en realidad de alteraciones en la glucemia, resistencia a la insulina y de ahí parten muchas condiciones y específicamente complicaciones cardio, nefro y metabólicos. Debería ser metabólico, cardíaco y nefrológico. Entonces es un gran cambio conceptual. Gerson se puso contento, va a ir a comer. Muy bien, eso está bien, pero todo es light este día, ¿no? Entonces, grandes cambios conceptuales y adicionalmente este es un gran cambio conceptual del manejo de las personas que viven con diabetes y entendimos que no bastaba solamente en controlar la glucemia, sino que debíamos centrarnos en otros aspectos y específicamente el manejo del peso, el manejo de los factores de riesgo cardiovascular y la utilización de ciertos medicamentos cardionefroprotectores para al final evitar esto, las complicaciones micro y macrovasculares, ¿ya? Y evitar esa gran carga que tiene la diabetes a nivel mundial. Pero, ¿y dónde quedaron las infecciones? ¿Qué hemos hecho en realidad para prevenir las infecciones bacterianas y virales de nuestros pacientes con esta condición? Y cuando uno en endocrino piensa en complicaciones infecciosas, lo primero que se le viene a la mente es el hipercortisolismo. Hay los síndromes de Cushing. ¿Por qué? Porque hay un exceso de producción de cortisol y esto incrementa sustancialmente la posibilidad de infecciones. Y este aumento de infecciones va entre un 20 y un 50% del riesgo de infecciones y específicamente infecciones cuando están asociados a un Cushing ectópico. Doctor Arteaga, muy buenas noches, profesor. Bienvenido, profe. Entonces, uno tiene un Cushing, inmediatamente uno piensa en, bueno, ¿qué profilaxis le doy? ¿Qué antibiótico le doy? Estoy muy atento a que se infecte el paciente. Hace poco tuvimos un caso que terminó en cuidado intensivo, infectado, con trombosis, etcétera. Les recomiendo esta revisión que está bastante interesante. Y siempre que hay infección, piensen en Cushing ectópico, porque posiblemente no sea un Cushing normal, sino en otro lado que está produciendo grandes cantidades de ACTH. Pero ¿cuántos Cushing vemos al año? Si vemos 3, no vemos 4, habitualmente. Esto no es de todos los días. Pero hay una condición que sí vemos todos los días. Y hay un proceso infeccioso que es patognomónico de esta condición. Y yo creo que si ustedes ven esta diapositiva, sabrán de qué estoy hablando. Específicamente del pie diabético y de la diabetes. Lastimosamente, esto sigue siendo una de las primeras manifestaciones de la diabetes. No tanto en Bogotá, pero usted se va en las zonas fuera de Bogotá, fuera de las grandes ciudades y digamos que en otras zonas del país, muchos de nuestros pacientes debutan como diabéticos así, con un pie diabético y terminan amputados. Entonces, para él este proceso infeccioso, además de todo el resto de complicaciones micro y macrovasculares que tienes, lo impactan de forma negativa.
y severa, porque al final la gran mayoría terminan en amputaciones. Entonces yo creo que debemos centrarnos un poco en las patologías más frecuentes y en este caso la diabetes. Y vamos a hablar de 3 aspectos específicos de diabetes con respecto a los procesos infecciosos. Y lo primero es entender que sí, me aumenta el riesgo de presentar infecciones cuando uno tiene esta condición. Y hay un sinnúmero de cohortes que han mostrado cuál es el riesgo de que un paciente con diabetes tenga una infección. Esta es una cohorte de Ontario, Canadá, del año 96 y 99. Compararon pacientes diabéticos versus personas no diabéticas de una población grande de Ontario. Y el objetivo del estudio era mirar si esas personas en un tiempo, en un año, consultaban por una infección a un médico de atención primaria o terminaban hospitalizados. Al final, ¿qué mostró este estudio? Mostró que las infecciones se presentaban en personas normales alrededor del 38%, pero en los diabéticos se aumentaban a un 46%. Al final, el RR, o el riesgo relativo, para aumento del riesgo de infecciones en este estudio, cuando lo conglomeraron con todas las infecciones, fue de un 20%. Y miren que fue muy similar tanto en el año 96 como en el año 99. Entonces aumentamos un 20% el riesgo de cualquier infección. Metaanálisis posteriores, este es uno de los metaanálisis más grandes que hay del riesgo de infecciones en personas que viven con diabetes, nos ha mostrado que la infección varía dependiendo del sitio y el riesgo es muy amplio. Y aquí ustedes pueden apreciar, por ejemplo, sitio quirúrgico puede aumentar el riesgo 2.3, el OR, pero cirugías de columna puede llegar en los estudios de casos y controles hasta un riesgo de 4.24. Casi 3 veces, casi 4 veces el riesgo de una persona que no tiene diabetes. Y lo que me llamó a mí mucho la atención fue específicamente en condiciones inmunoprevenibles, como la tuberculosis, y aquí la ven, miren el aumento del riesgo, un 42%, de neumonías en un 51%, y bueno, infección urinaria, que esa sí es la de todos los días, un 99%. Y aquí en ese tiempo no había SGLT2, ¿ya? Entonces no me le echen la culpa al pobre SGLT2. Entonces sí se aumenta el riesgo y esto ya se ha demostrado, ya solo por tener esta condición tenemos aumentado el riesgo de infecciones. Y esto es una tablita de resumen, ya que siempre me gusta ahí para tomarle la foto, cuál sería el riesgo en las diferentes, en ese metaanálisis, y aquí lo tenemos, neumonía, se aumenta esto, infección renal, piel, osteomielitis y sepsis general, miren el aumento del riesgo de estas posibilidades. Y este aumento de riesgo no va solamente por la diabetes, sino que la diabetes siempre viene asociada a otras condiciones. Y aquí ustedes las pueden ver como obesidad, falla cardíaca, FCB, enfermedad vascular, y esto incrementa la posibilidad de infecciones en las personas que viven con esta condición. Muy bien, pero no solamente las infecciones bacterianas, también las infecciones virales. Y herpes, que ya es algo que tenemos en Colombia como una vacuna que es inmunoprevenible, el riesgo en este metaanálisis de 16 artículos, específicamente comparando población diabética versus no diabética, se aumenta el riesgo para presentar herpes zóster en un 38% de aumento del riesgo. Y este aumento del riesgo no dependió si el paciente tenía menos de 50 años o más de 50 años. O si era diabético tipo 1 o si era diabético tipo 2, el riesgo se mantiene y puede llegar hasta un 50% de riesgo de presentar herpes zóster. Entonces, enfermedades inmunoprevenibles que están impactando en nuestra población y específicamente en personas que viven con diabetes. Aquí está, miren, cuando es diabético tipo 1 y diabético tipo 2, miren el riesgo 1,59 y 1,48 en el agrupado, 59 de aumento del riesgo y 48 de aumento del riesgo. Entonces, uno u otro igual se aumenta el riesgo. Pero no queda ahí, no solamente el aumento del riesgo ocurre en las personas que viven con diabetes, sino que adicionalmente esas infecciones se complican más y adicionalmente se mueren más por un proceso infeccioso. Nuevamente, cohortes de pacientes, volvemos a esta misma, ¿ya? Y empezó a mostrarnos, este es un seguimiento de pacientes nuevamente en Canadá, 99 y 96, y miren cómo, además de que ya vimos que se aumentaban las infecciones, ellos miraron qué tanto esas personas terminaban hospitalizadas. Y aquí miren el riesgo que tiene un diabético versus el no diabético de hospitalizarse, 2,17 versus el paciente que no tiene diabetes.
y de morirse en la hospitalización, el riesgo se aumenta en un 92%. O sea, no solamente se aumenta la posibilidad, sino también de terminar hospitalizado y terminar muerto por esta condición. Y cuando hablamos de infecciones virales como herpes, también en el paciente que tiene diabetes, ya lo habíamos visto, se aumenta el riesgo de tener una infección por herpes, una reactivación del herpes zóster, pero adicionalmente se aumenta la posibilidad de tener una neuralgia posherpética o tener una complicación por el herpes, que es una complicación muy compleja para el paciente, que afecta calidad de vida, que requiere medicación, ya que es el dolor persistente después de 3 meses de un herpes. Y miren aquí en este estudio específicamente, el aumento del riesgo para herpes solito fue de 45% y de dolor posherpético o esta neuralgia posherpética en un 18%. Entonces se me complica mucho más el paciente. Y adicionalmente debemos, dentro de los pacientes diabéticos, dividirlos en grupos, porque al diabético tipo 1 no le va igual que al diabético tipo 2. ¿Quiénes creen que se mueren más? ¿El tipo 1 o el tipo 2? Y yo no sabía eso, pero cuando lo revisamos nos dimos cuenta de que ser diabético tipo 1 implica mayor posibilidad de complicaciones y de morirte por una infección. Esta es una gran cohorte de pacientes de Inglaterra en el cual se evaluó diabéticos tipo 1, tipo 2 para riesgo de infecciones y de entrada ellos se dieron cuenta, miren aquí miren los RRs para las diferentes infecciones y acá los diabéticos tipo 1, tipo 2, tipo 1. Entonces hay mayor riesgo de infecciones en el diabético tipo 1, pero adicionalmente la hospitalización se aumentó 3.7 versus 1.9 y la posibilidad de morirse si eres diabético tipo 1 es de 7.7 veces superior versus 1.9 versus el diabético tipo 2. Entonces tenemos que ser un poco más acuciosos en nuestros pacientes diabéticos tipo 2 y sobre todo si se infectan y sobre todo si terminan hospitalizados por el altísimo riesgo que pueden presentar estos pacientes. Otra cohorte de pacientes está solamente orientada a ver neumonía, sepsis y osteomielitis. Nuevamente muestra lo mismo. Miren aquí hombres tipo 1 y tipo 2. Miren la gran diferencia de presentación de estas complicaciones infecciosas. Y por último, ¿será que estar controlado me ayudará a tener menos infecciones? Corte de pacientes de México, un gran número de pacientes quisieron evaluar complicaciones finales, muerte, ACV y además infarto e infecciones en una gran población de pacientes mexicanos. ¿Qué encontraron ellos? Que al final los que más se morían, y sobre todo por infecciones, era la población entre 35 y 59 años, población joven. Y que esto se aumentaba si el paciente tenía más tiempo de evolución de la diabetes. Y aquí pueden ver los RRs que tienen para este tipo de complicaciones, 4-5 si acabas de ser diagnosticado, 6-6 hasta 11 si tienes casi 15 años de ser diabético. Y miren el control metabólico. Estar bien controlado con glicosilada de 7, el RR para estas complicaciones es de 5.2, o sea, sigue siendo demasiado alto comparado con la población general o con el no diagnosticado. Y si usted tiene 10 de glicosilada, se sube a 6.8, y si tiene 12 de glicosilada, se sube a 10.5 el RR para morirse por una infección o por una complicación cardiovascular. Entonces, hay que controlarlos. Es importante llegar a un control metabólico, pero adicionalmente hay que hacer otras actividades. Y esta gráfica me gustó mucho porque resume todo lo que hemos hablado específicamente de cómo es una relación bidireccional de la diabetes y los procesos infecciosos. Y partimos de la resistencia a la insulina, la disfunción de la célula beta que produce hiperglucemia, pero adicionalmente hay unas alteraciones en la persona y sobre todo esta alteración en el sistema inmune, tanto el innato como el adaptativo, y además de factores del huésped que aumentan ese riesgo de infecciones para infecciones respiratorias, urinarias, en piel y en los pies. Y no voy a hablar mucho de esto porque nos demoraríamos demasiado y la idea es que nos hable el infectólogo y nos enseñe a vacunar, pero aquí miren todas las alteraciones del huésped que están alterados en el paciente diabético, ¿no?
colonización y alteraciones en la mucosa y en la piel, pérdida de la integridad de la mucosa, alteraciones del sistema inmune, ¿ya? Y aquí los neutrófilos son súper importantes, y del sistema adaptativo, en realidad cómo está alterado en el paciente diabético. Y esta diapositiva me gustó mucho porque habla en cada punto cómo los pobres neutrófilos son afectados por la hiperglucemia. Desde el rolling en el endotelio, llegar en realidad a esos receptores ICAN y ELAM que los capturan ahí en el endotelio, y todo el proceso que debe hacer el neutrófilo para lograr el control de la infección. Todo esto está alterado por la hiperglucemia. Entonces yo creo que es muy importante controlar la hiperglucemia. Pero no basta solamente con tratar la infección de nuestros pacientes, sino adicionalmente tenemos que dar prevención, y específicamente con la vacunación de las enfermedades inmunoprevenibles. Y por eso ya hay algunos consensos, y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos en diabetes nos habla específicamente de qué deberíamos hacer y dónde deberíamos y cuándo deberíamos vacunar a nuestros pacientes diabéticos. Pero eso va a ser parte de la segunda charla, que nos van a enseñar qué vamos a hacer ahora que sabemos todo este impacto que tiene la diabetes, la hiperglucemia, y no solamente la diabetes, sino las diferentes enfermedades endocrinas para el desarrollo de infecciones, aumento de mortalidad. Para conclusiones, y ya para exactamente los 20 minutos, uno, se aumenta el riesgo, y nos debe quedar muy claro esto. Toda persona diabética, esté controlada o no esté controlada, claro, entre peor controlada esté, más riesgo tendrá. Tenemos todos estos aumentos de riesgo que lo empeoran las comorbilidades que tenga el paciente. Adicional, y a mí no me llega ningún diabético solito, siempre llega con obesidad, con hipertensión, con falla renal, con muchas cosas. Entonces el riesgo va a ser superior. Entender que hay mayor riesgo, se complican más y adicionalmente se mueren más, y sobre todo los diabéticos tipo 1. Y por eso dentro del tratamiento que deberíamos dar todos para las personas que viven con diabetes está tener en cuenta la vacunación como algo fundamental en el tratamiento de las personas que viven con diabetes. Espero que esta charla nos haya cambiado el concepto del tratamiento de las infecciones de las personas que viven con diabetes y de todas las personas con endocrinopatías. Muchas gracias a ustedes por escucharme esta noche. Doctor Jaramillo, muchísimas gracias por este importantísimo panorama de las enfermedades infecciosas y las inmunoprevenibles, especialmente las inmunoprevenibles en pacientes con diabetes. A continuación, el doctor Arias nos va a hablar de cómo podemos gestionar este riesgo, es decir, ya conocemos el panorama y el riesgo, ahora vamos a ver qué podemos intervenir. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por asistir a este evento. Y bueno, el doctor Jaramillo ya me dio digamos que parte que complementa esta charla sobre el riesgo que tienen los pacientes con diabetes, en general las endocrinopatías, pero principalmente la diabetes, que es lo que, como dice el doctor Jaramillo, vemos todo el tiempo, y es que el paciente diabético es un paciente especialmente importante, porque cuando revisamos cualquier enfermedad infecciosa que se nos ocurra, siempre el diabético está dentro del grupo de pacientes de alto riesgo. Ya el doctor lo comentó, pues existen diversas alteraciones a nivel inmunológico en los pacientes, no solamente tienen una dificultad para hacer toda la activación de la cascada del complemento C3, C3b, también además de eso, pues por su alteración a nivel circulatorio, pues tiene una piel con alteración de la barrera de protección, y esto pues aumenta la colonización de microorganismos patógenos, la disminución en el rol y en la migración de los neutrófilos, y además de eso, los linfocitos T y los linfocitos B en los pacientes diabéticos, sobre todo los que no han tenido un control adecuado de su glicemia, pues también tienen, digamos que una dificultad para que se produzca la maduración o la producción sobre todo de células de memoria, ¿no? ¿Nos gustó la misma gráfica?
Sí, es que es bien bonita, es bien bonita. Entonces ya el doctor lo comentó, básicamente es lo mismo, alteración en la inmunidad innata, principalmente los neutrófilos y los linfocitos NK, en la adaptativa, una alteración en la presentación antigénica de las células presentadoras de antígeno, que pues son del sistema innato, y pues todo lo que tiene que ver con neuropatía, con vasculopatía y demás. Bien. Bueno, las vacunas en general que están recomendadas en los pacientes diabéticos, y esto es tomado, tanto lo dice CDC como lo dice el documento que tenemos de la Asociación Colombiana de Infectología, pues son las que están acá anotadas. Principalmente voy a enfocarme en la de neumococo, influenza, la de zoster, que pues ya tenemos una vacuna bastante interesante y mucho más segura, el DPTA celular o pues la TDAP, y la hepatitis B, que es para un grupo de pacientes en particular. Entonces la idea es explicarles un poco sobre estas vacunas, qué son, de dónde vienen, qué características tienen, para que se sientan mucho más tranquilos, mucho más seguros al entender, digamos, por cómo se prescriben, por qué se prescriben y demás. La vacuna contra la influenza, fundamental, ¿no? Como tenemos aquí a la derecha, al virus de la influenza le gusta tanto producir brotes a nivel de una ciudad, de una región, como pandemias, ¿no? Que cada vez que se cruza con virus, por ejemplo, de influenza de animales, pues generan un cambio importante antigénico, y eso va a terminar pues produciendo un virus completamente nuevo que puede producir pandemia. Les traigo el virus porque, ¿con cuál es bueno, porque estas dos estructuras que tiene el virus acá, la neuroaminidasa y la hemaglutinina, son fundamentales tanto para la respuesta inmune y el reconocimiento antigénico del virus, como para que el virus tenga la capacidad de mutar, variar y así pues diseminarse de forma mucho más eficiente, como también que el hecho de que las vacunas pues están basadas sobre todo pues en la hemaglutinina. Entonces este es el virus tiene una característica interesante que hace por qué nosotros tenemos que cada año vacunarnos, así, no, que yo me vacuné hace 2 años, no, la vacuna cambia cada año, y cambia porque el virus tiene mutaciones que son las siguientes, les voy a mostrar acá. Esta acá que ustedes ven son virus de influenza, ¿sí?, que tienen la capacidad de ir cambiando la estructura antigénica y la hemaglutinina, digamos, modificando su estructura y haciendo que el virus cada vez sea como nuevo para el sistema inmune de las personas. Entonces, como que cada año el virus que está circulando no es igual al anterior, y si a mí me dio influenza, estuve en contacto con influenza, pues no me va a servir esa respuesta inmune que monté de memoria para el anterior virus, para el de este año, digamos. Entonces este cambio antigénico que se produce acá, se produce entre personas, el virus va mutando y es como que cada año es un virus relativamente nuevo y todos terminamos siendo susceptibles de alguna manera. Y otra modificación, que esta sí ya es mucho más grave, es lo que ustedes han escuchado, que el virus, por ejemplo, de la influenza de las aves, un virus A de las aves, se une, digamos, entra en contacto con un virus humano, hay un cambio importante a nivel genético que lleva a que este virus se haga más virulento, además de que es un virus completamente nuevo porque viene de una parte de los animales, y este es el que genera las pandemias, ¿sí? Entonces, estas modificaciones, pues principalmente estas, que afortunadamente son las más frecuentes, no estas, hacen que cada año salgan vacunas nuevas. Ahorita les explicaré qué tipo de vacunas son, y por eso tenemos que actualizar la inmunización. El doctor Jaramillo ya lo ha comentado, pues en general con las infecciones a mayor riesgo en los pacientes diabéticos, por ejemplo, la mortalidad es mayor en influenza, alrededor de un 40%, por ejemplo, puede disminuirse la hospitalización si se hace una inmunización, digamos, activa, pues porque estos pacientes tienden a tener mayor mortalidad por influenza. Otra característica importante es el hecho de que se sabe que las personas que han tenido influenza o que presentan influenza tienen mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Ahorita les mostraré algunos datos, bien sea infarto o el miocardio, por ejemplo, o accidente cerebrovascular, y aquí vemos cómo a medida que pasa el tiempo después de una infección por influenza, se pueden producir complicaciones a nivel cardiovascular, sobre todo en las primeras semanas, pero que puede incluso perdurar el riesgo
en años, ¿no? Eso es muy interesante. Hay diversos estudios que han evaluado el impacto de la vacunación con influenza después de que el paciente ha presentado infarto agudo del miocardio. Este artículo me pareció muy interesante porque es vacunar a los pacientes después del evento. Fueron 2.500 personas más o menos, esta es la población, la mayoría en este estudio fueron hombres y fueron vacunados alrededor de 72 horas después del procedimiento que se haya hecho para el manejo del evento cardiovascular y se demostró que el riesgo de que el paciente presente una complicación posterior cardiovascular era menor, ¿sí? En el seguimiento, se hizo un seguimiento inicialmente a 1 año, ¿sí? Y digamos que esto se correlacionó probablemente con la menor probabilidad de que el paciente pudiese hacer un nuevo evento de influenza, digamos que es como la explicación que se tiene, pero es bien interesante el hecho de considerar que hace parte del manejo del paciente después de un evento cerebrovascular, la vacunación contra influenza. El doctor ya lo había comentado, aparte de eso, pues digamos que la diabetes es un factor de riesgo muy importante para la mortalidad en pacientes con influenza. Esto es otro estudio de Diabetes Care que mostró lo mismo, el hecho de que la vacunación pues protege a los pacientes de presentar ACVs o infartos agudos del miocardio, por la complicación que puede darse después de una neumonía por influenza. Estos datos de esta revisión también muestran cómo la vacunación podría disminuir, aquí están los datos crudos de esas complicaciones en los pacientes, incluso después de 1 año de un evento, por ejemplo. Bien, acá hay otro trabajo igual, que muestra que la vacunación, hay mucha información que ya ha demostrado que la vacunación disminuye el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Bien, ustedes han escuchado tal vez que se habla de la alergia al huevo y la vacuna contra influenza, no sé si lo recuerdan, siempre se ha hablado de eso. Eso ha ido cambiando muchísimo por el hecho de que las vacunas cada vez están mejor purificadas o son recombinantes y tienen menor riesgo. De hecho, actualmente la recomendación es que tiene que ser una alergia muy grave al huevo, como una reacción anafiláctica, para considerar su contraindicación, y es que la vacuna se hace en huevos embrionados y el virus se replica y disminuye su virulencia, ¿sí? A través de los huevos. Así es como se va haciendo la vacuna y por eso puede tener rasgos de la proteína del huevo. Bueno, y ¿cómo es entonces el asunto con la vacuna cada año? Entonces, esta es la recomendación de OMS que salió en el 2024 para el año 2025. Se hace una formulación, digámoslo así, de vacuna de influenza para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur, porque pues no circulan exactamente los mismos virus ni en los mismos tiempos, en las mismas fechas tampoco. Bueno, nosotros para el trópico no tenemos estaciones, pero sí tenemos unos periodos ya más o menos determinados de aumento del riesgo y bueno, se quedó un poquito borrosita, pero la vacuna que está recomendada actualmente, que es la que tenemos en el país, debe tener por lo menos 2 cepas de influenza A, que es la influenza que produce las pandemias, la influenza que produce usualmente las neumonías más graves, ¿sí? Y por lo menos una de influenza B. Entonces aquí están las formulaciones como para que las conozcan. Aquí hay A y hay B. Y esta es una de las vacunas que actualmente tenemos y tienen las mismas, bueno, acá hay una adicional, pero tienen la misma formulación que recomendó OMS. Entonces, las vacunas vienen con esta formulación y cada año cambian, más o menos llega al país siempre como hacia abril o mayo, dependiendo del año, y pues las vacunas, por tanto, pues tienen que actualizarse por eso. ¿Quiénes deben ser vacunados contra influenza en Colombia? Entonces, estos datos son de la información que tenemos por la guía nacional. Pues las personas que tengan más de 60 años, digamos que es un grupo poblacional general, sin importar si tienen comorbilidades o no, pues deben tener su vacunación anual, las mujeres gestantes, y en los pacientes de riesgo, pues dentro de todos los pacientes de riesgo están pues los obesos, ¿sí? Los pacientes con una índice de masa corporal mayor a 40, inmunocomprometidos de cualquier caso, y por acá están diabetes mellitus, hepatopatías crónicas, enfermedad renal, por ejemplo los pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal tienen mayor riesgo de complicaciones. Entonces un grupo de pacientes grande que sin importar la edad, ¿sí? Aquí no serían personas que tengan más de 60 años, sino pueden tener menos de 19 a 59 años, deben recibir la vacuna para influenza.
Bien. Entonces, esa sería la razón por la que cada año tenemos que decir a nuestros pacientes y pues nosotros mismos también pues vacunarnos anualmente pues para esta vacuna y no decir que porque me vacuné hace 3 años o 4 años ya estoy vacunado. La siguiente es la del herpes zóster, ¿sí? Ya el doctor Jaime me había comentado algo, pues recordar que simplemente lo que significa el herpes zóster es la reactivación del virus que nos produjo nos causó la varicela usualmente en la niñez, ¿sí? Él cae en los ganglios dorsales, en los ganglios sensitivos, queda en un estado adormecido, digámoslo así, y se reactiva, ¿sí? Bien sea, el riesgo aumenta en personas por encima de los 50 años, pero en personas menores que tengan algún tipo de comorbilidad, como por ejemplo la diabetes, pues el riesgo es mayor. El asunto no es, digamos que la complicación más frecuente es el dolor, o la que más conocemos es el dolor neuropático posherpético, pero recordar que hay complicaciones hasta en el 2 o 3% más graves, como por ejemplo un compromiso motor. De hecho, se ha descrito que haya compromiso, parecias por herpes zóster. Afortunadamente es raro, pero puede suceder. El riesgo, ¿sí?, de la reactivación, las enfermedades que con mayor frecuencia están asociadas a esto, como vemos acá, diabetes, igual en los pacientes con las endocrinopatías pues también tienen EPOC, pueden tener enfermedad renal crónica, por ejemplo, por complicaciones asociadas a la diabetes y la falla cardíaca, y miren los riesgos de cada uno de estos grupos de pacientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que tenemos ahora una vacuna, que ya les explicaré un poquito más sobre la vacuna, que la tenemos disponible en el país y que pues deberíamos aprovechar para ello, ¿sí? La posibilidad de que los pacientes queden con dolor neuropático pues es grande y puede ser incluso severo, sobre todo en los primeros 2 meses más o menos o 3 meses. De ahí para adelante es cuando el paciente pues si queda con el dolor, ya es la complicación de la secuela de la neuropatía posherpética. Entonces, tener en cuenta que esto pues afecta mucho la calidad de vida de los pacientes y pues una forma de prevenirlo es disminuir el riesgo de que el paciente haga una reactivación del zóster, ¿no? Había 2 vacunas, ¿sí? La primera vacuna, que es la que ustedes tal vez conocieron inicialmente, la de Zostavax, es una vacuna de virus vivo atenuado. Entonces tenía como problema que por ser un virus vivo atenuado pues no se podía dar en pacientes inmunosuprimidos. Y lo segundo es que la eficacia pues era buena, pero pues digamos que fue superada ya con la vacuna actual, que es una vacuna recombinante, Shingrix es el nombre comercial. Esta vacuna está basada en la glicoproteína E, que es la parte con mayor antigenicidad, o que genera mejor respuesta inmune, y una alta concentración, y esto sí se los recalco, de una alta concentración de un adyuvante. Todas las vacunas tienen un adyuvante, ¿sí? El adyuvante lo que hace es producir un proceso inflamatorio en el sitio donde se vacunó el paciente, en el sitio del cuerpo, una respuesta importante inmune para que lleguen las células protectoras de antígeno y hagan pues toda la respuesta inmune, la cascada inmune. El adyuvante de esta vacuna es bastante potente, eso le mejora muchísimo la inmunogenicidad, pero eso también produce más dolor y puede producir fiebre en estos pacientes. Eso es benigno, eso es como con todas las vacunas, pero es importante que conozcan que la vacuna del zóster clásicamente es de las vacunas que producen más dolor después de la aplicación por el adyuvante, pero pues el adyuvante ayuda muchísimo en esto. Miren que los datos que existen son bastante buenos, incluso en pacientes mayores de 80 años, globalmente para prevenir las recaídas. Igual puede ser que el paciente presente un zóster, pero hay menos riesgo de neuropatía también. La inmunidad se dice que puede ser mayor a 10 años hasta donde se sabe en el momento, y pues no tiene ninguna contraindicación así en particular como otra, ¿no? Con zóster hay algo que sí les quiero decir que me parece, pues es triste, pero también es fascinante, y es el hecho de que varicela zóster es un virus que tiene una capacidad muy interesante de replicarse en los vasos sanguíneos. Entonces el paciente tiene la culebrilla, tiene el zóster, pero realmente el virus también está en los vasos causando una inflamación endotelial. ¿Y eso por qué es importante? Porque ya se sabe que las personas después de zóster tienen mayor riesgo de hacer una ACV, tiene mayor riesgo de hacer un infarto agudo del miocardio, ¿sí? O sea, hacen el zóster y hasta un año después, digamos es el dato más robusto, pueden hacer una complicación. ¿Y la complicación por qué es? Pues parece ser
que es porque el virus ha producido un daño a nivel vascular. Entonces, por eso traje esta tablita, me pareció interesante. Se dice que el virus de varicela zoster pues llega al vaso, produce remodelación, una vasculopatía e inflamación que puede llevar a infarto. Estos datos cada vez son más robustos. Hace tal vez unos 15 años no se sabía de esto, realmente no se hablaba mucho, no, digamos que se consideraba una posibilidad, pero no se había encontrado plausibilidad, pero ya se sabe que sí. Entonces es clave eso. Miren, este es un dato de un estudio bastante bueno, me gustó, que evalúa pues 4 estudios diferentes y encuentra que el riesgo es mayor hacia el primer mes después del evento de zoster y va disminuyendo, pero incluso hasta las 52 semanas puede haber mayor riesgo de infarto de miocardio o un ACV o un evento transitorio en los pacientes. Entonces, algo más para considerar la utilidad de una vacuna que puede disminuir el riesgo de las recaídas. Son datos de una cohorte grande, son 20.000 mujeres, donde se vio que el riesgo a largo plazo de enfermedad cardiovascular era el 30%, ¿sí?, después de un evento de zoster con un seguimiento de 16 años. Es una de esas cohortes grandísimas que Estados Unidos lleva haciendo esto es NHS con enfermeras. Entonces, bueno, ese es un dato también clave para mirar lo de riesgo cardiovascular, que está como ya de una forma robusta determinado. ¿Cuántas dosis se deben colocar? Pues la recomendación es colocar 2 dosis. Se dice que en personas sanas que tengan más de 50 años, la diferencia entre la primera y la segunda dosis pueden ser 6 meses, o sea, 0 y 6 meses, pero en personas que tengan un riesgo incrementado, ¿sí?, dentro de ellos pues están los pacientes diabéticos, los pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Recordemos que es una vacuna recombinante, esto no tiene virus, luego eso es completamente seguro en pacientes inmunocomprometidos, no le estamos vacunando con virus. Se puede acortar la aplicación a un esquema de 0 y 2 dosis. La única recomendación en particular, como les digo, es pues, básicamente el dolor que puede generar, pero pues no es una vacuna realmente bastante segura. La siguiente vacuna que es fundamental que nosotros promovamos en nuestros pacientes es la vacunación contra el neumococo. Recordemos que el neumococo tiene dos infecciones que pueden ser pues, altamente mortales, ¿sí? Una es la neumonía, ¿sí?, y otra es la meningitis, ¿sí? Nosotros tenemos el neumococo aquí en nuestra orofaringe, lo podemos tener como un colonizante, puede estar ahí semanas o meses, ¿sí? Por ejemplo, el abuelito lo adquiere del niño que va al jardín, ¿sí?, y después de colonizar la mucosa, pues puede producir una bacteriemia, una neumonía, puede producir miocarditis, lo cual es raro, pero esto estaría más asociado como con sepsis, y meningitis. Acá está pues un dibujo muy bonito sobre cómo la bacteria que está acá pues puede invadir el sistema nervioso. El factor de virulencia fundamental en el neumococo es el polisacárido, ¿sí?, de la cápsula, y la vacuna pues las vacunas están pues basadas en su formulación de acuerdo con esos polisacáridos de la cápsula bacteriana. La incidencia de neumonía neumocóxica aumenta con las enfermedades crónicas. Miremos acá con diabetes, 2.8 veces más que en los pacientes sanos, 3.8 veces con enfermedad cardiovascular crónica, asma, y hasta 7 veces en pacientes con enfermedad pulmonar crónica, ¿no? Aquí están por edades, incluso en pacientes entre 18 y 49 años, como vemos, pacientes jóvenes, el solo hecho de tener una de estas enfermedades pues ya aumenta el riesgo de forma significativa. Entonces, bueno, las vacunas están basadas básicamente en el polisacárido capsular, y lo que hacen es bloquear la fagocitosis a nivel del C3b. Ese es como el mecanismo que tiene el neumococo para causar infección. Existen más de 100 polisacáridos capsulares, pero las vacunas pues no tienen 100 polisacáridos, es imposible hacer una vacuna que tenga los 100 polisacáridos, pero las vacunas están diseñadas con los antígenos polisacáridos que con más frecuencia producen infección grave, bien sea IPD, que es la infección neumocóxica invasiva, siempre que vean
en neumococo esta palabra tiene que ver con el hecho de que no sea la neumonía per se, sino las complicaciones derivadas como bacteriemia o meningitis, por ejemplo, y ese riesgo pues aumenta a medida que pasan los años. Aquí se ve en niños y después de los 50 años, pero pues digamos que esa es como la característica fundamental de la vacuna, ¿sí? Existe información también que ha demostrado que los pacientes que hacen neumonía neumocóxica tienen también mayor mortalidad en los diabéticos y tienen mayor también riesgo de complicaciones cardiovasculares, que en este caso serían pues por las complicaciones de la sepsis y las secuelas que puede tener el paciente. Digamos que esto no me voy a detener. ¿Qué vacunas tenemos para neumococo? Tenemos dos tipos de vacunas en este mundo. Tenemos la vacuna polisacárida de 23 valencias. 23 valencias quiere decir que la vacuna está compuesta con los 23 antígenos capsulares polisacáridos que causan con mayor frecuencia infección grave, ¿sí? Y la otra vacuna, todas dicen PCV, ¿sí? Son las vacunas que se llaman conjugadas. Esas vacunas, ahorita les explico la diferencia, tienen menos serotipos, ¿sí? Digamos que aquí tenemos Prevenar 13, 15 ya tenemos, Prevenar 15, en Estados Unidos ya tienen 20 y 21, pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Las vacunas no tienen una respuesta clínica idéntica. La vacuna conjugada tiene la capacidad de generar una respuesta inmune muy fuerte, generar también o inducir que se produzcan linfocitos B de memoria a largo plazo. Es una vacuna inmunogénica buenísima. El problema es que esta vacuna, por la forma como se diseña, no le caben muchos serotipos, por decirlo así, no le caben muchas proteínas polisacáridas. Está limitada. Entonces, por eso tenemos una vacuna que es la polisacárida, ¿sí? Que es la otra vacuna menos inmunogénica. La respuesta inmune parece ser que no es tan larga, ¿no? Usualmente es de 5 años, más o menos 6 años, pero tiene la mayoría de serotipos que causan infección. A medida que se han ido diseñando vacunas conjugadas con mayor cantidad de serotipos, ya miraremos en la recomendación de aplicación, pues puede ir con el tiempo pasando ya de moda la vacuna polisacárida. Por el momento, con la que tenemos nosotros de 3 y 15 valencias, pues la idea es que los pacientes reciban las dos, la vacuna buenísima con inmunidad para toda la vida prácticamente, y la vacuna no tan buena, pero que cubre muchos más serotipos, son vacunas complementarias, ¿listo? Entonces, así para que no se confundan cuando ven en la formulación, por ejemplo, o en las guías, neumococo, vacuna polisacárida, vacuna conjugada, son vacunas diferentes. PCV13 y PCV15 son las vacunas disponibles que tenemos conjugadas. Estos son datos de un estudio inmenso que fue el CAPITA, que mostró que disminuye el riesgo de infección invasiva, o sea, eso incluye meningitis y bacteriemia en un 75% y de neumonía en alrededor del 50%, ¿sí? Hay otros estudios, digamos, que han salido después del CAPITA que muestran datos similares en donde es muy robusta la respuesta de protección, sobre todo con las formas invasivas y por tanto las que tienen mayor probabilidad de muerte, ¿no? Otra cosa buena es que tienen efecto rebaño. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo en niños, yo soy infectólogo adultos, no sé nada de vacunación en niños, pero yo sé que a los niños los vacunan con la conjugada y a medida que todos los niños, eso ya está más que demostrado, todos los niños se vacunen con la conjugada muy juiciosamente, los serotipos de la vacuna ya no los van a tener ellos en su faringe y a los abuelitos y a los papás y a los demás no les van a estar, digamos, transmitiendo esas mismas cepas. Es interesante. Empiezan a desaparecer en el medio esos serotipos de neumococo que son virulentos, ¿sí? En Colombia pues estamos mejorando cada vez más la vacunación en niños, pero como no es universal, digamos, actualmente, pues todavía es importante, obviamente, vacunar a los adultos. O sea, esto es independientemente de que los niños todos se vacunen, los adultos hay que vacunarlos, pero es interesante este efecto rebaño, es bien interesante. Bueno, la inmunidad es mayor a 5 años, no se sabe muy bien cuánto tiempo, pero dura más de 5 años. Y la otra, que es la polisacárida, la que cubre más serotipos, pero es menos potente, ¿sí? Tiene más o menos esta eficacia, 45%, 50% en infección invasiva, igual no es malo, pues, esto es un dato bueno, ¿sí? Y en general hasta 70%
según los estudios, de disminuir el riesgo de neumonía y de las infecciones invasivas por neumococo. A partir del 5º año de aplicación, la vacuna va disminuyendo su eficacia, y si se vacunan, por ejemplo, pacientes de 80 años o más, la inmunidad puede incluso ser un poco más corta, ¿no? Esos son datos también de eficacia. Estos datos son de la polisacaria, la de 23 valencias, que miren que a 5 años todavía hay inmunidad, pero pues va disminuyendo con el tiempo. Eso digamos que se ha demostrado. Y con la vacuna conjugada, en este caso la de 13, recordemos que hay ya de 15 en el país, las neumonías asociadas pues al tipo de vacuna, los serotipos de la vacuna, hacen que disminuya el riesgo de neumonía, y el riesgo de infección invasiva como meningitis y bacteriemia. Son datos, acá están los años, cuántos años, y van disminuyendo el riesgo, ¿sí? Y el riesgo cardiovascular pues también se disminuye, porque pues el paciente no se hospitaliza por una neumonía, no hace hipoxemia, no hace sepsis, no hace vasodilatación, no hace choque, no hace todas estas cosas, y pues por tanto pues tiene menor riesgo de que presente complicaciones cardiovasculares. Digamos que eso sería esperable, ¿no?, en los pacientes. Bueno, ¿cuál es la recomendación? Esta tabla parece densa, pero realmente es sencilla, porque aquí básicamente lo que están diferenciando es las dos vacunas, ¿sí? Entonces, esta es la recomendación actual, ¿sí?, de Asociación Colombiana de Infectología, y esto pues es lo mismo que ustedes ven en cualquier documento de CDC, que dice que en pacientes mayores de 65 años, aquí es mayor de 65 años, con inmunosupresión, ¿sí?, cualquier tipo de inmunosupresión, fístula de líquido cefalorraquídeo o implante coclear. Los pacientes con implantes cocleares y con fístula tienen mayor riesgo de infección invasiva por neumococo. Este grupo de pacientes, entonces uno les pregunta, ¿usted alguna vez se ha vacunado contra neumococo? Lamentablemente la mayoría de pacientes mayores dicen no, ¿sí? Entonces, ¿uno qué dice? Póngase primero la vacuna conjugada, que es la vacuna que da mejor inmunogenicidad, la mejor, digamos, en la capacidad de generar anticuerpos, pero tiene serotipos no tan amplios, ¿sí? 13, ahorita pues sería la de 15, y a las 8 semanas, ¿sí?, se puede colocar la vacuna polisacárida de 23 valencias. Con eso quedarían cubiertos la mayoría de los serotipos más importantes que hay, ¿sí? Aquí al lado lo que dice es que el día que tengamos la PCV20, que es la vacuna que no tenemos en el país, está allí en Estados Unidos, cubre tantos serotipos que probablemente cuando tengamos esa vacuna podríamos ya no necesitar la polisacaria, pero por ahora pues las dos. Entonces, entendiendo así, pues ya no es complicado. Si ya recibió la conjugada de 13, pues la de 23. Si ya recibió una de 23, se dice que puede complementarse con la de 13 o la de 15 valencias. Entonces, digamos que básicamente eso. No los voy a aburrir con estas tablas, pues la idea de eso están en los documentos. Ahorita les mostraremos dónde ustedes encuentran la información, pero lo importante es entender pues lo que estamos mirando. Otras poblaciones mayores de 65 años, o sea, mayor de 65 sin inmunosupresión y estos factores de riesgo. En esos pacientes se colocan las dos vacunas cuando no ha recibido, pero miren la diferencia. No es a las 8 semanas la polisacario, sino al año, porque en estos pacientes no hay tanta urgencia, no hay tanta premura, no hay tanta necesidad de colocarle las dos vacunas. Entonces, en estos pacientes es al año, pero aquí es a las 8 semanas por inmunosupresión. Siguiendo, ya aquí tendríamos pacientes que tengan menos de 65 años, pero que tengan factores de riesgo. Ahí están los pacientes con comorbilidades, como por ejemplo diabetes mellitus, por ejemplo en el caso de los diabéticos tipo 1. La tabla es lo mismo, ¿sí? Si no ha recibido las dos vacunas, o la polisacaria o la conjugada, eso no cambia. Básicamente es pues para recordarles que eso viene así. El día que tengamos la vacuna más completa de las conjugadas, probablemente no necesitaremos a los pacientes colocarles vacuna polisacaria, ¿bien? Entonces, digamos que a eso va la tabla, y así la vacunación de neumococo realmente es muy sencillo, una vacuna supremamente segura, las dos son muy seguras, no hay ninguna contraindicación en especial y en general son bien toleradas. Hepatitis B, es muy frecuente que los colegas de cualquier especialidad no piensen mucho en hepatitis B como una vacuna activa, siempre asocia como la vacuna de hepatitis B al inmunosuprimido como al VIH, por ejemplo, y esto porque es una infección pues de transmisión principalmente sexual en los adultos, pero no, nada. Colombia es un país que tiene una prevalencia intermedia, aquí está en este colorcito, de hepatitis B. Aquí es importante en Colombia la hepatitis B. Este gráfico que les muestro a la derecha es el virus de la hepatitis B, y es muy bonito traerles este gráfico porque es para que entiendan de qué está hecha la vacuna.
Este es el virus, la parte del núcleo, ¿sí? Hay muchos dibujos, este me pareció el más sencillo y me gustó mucho por eso, que tiene el core. Cuando uno pide anticore, está pidiendo anticuerpos contra la proteína que está en el centro del virus, la estructura, y todo esto rodea al virus. Y este es el famoso antígeno de superficie. El virus de hepatitis B, por razones que no entendemos muy bien, produce enormes cantidades de virus de antígeno de superficie. Así el virus sea de este tamaño, puede producir, como si fuera una gelatina, un montón de antígeno de superficie, y la vacuna está hecha a partir de esto. La vacuna no tiene el virus, la vacuna tiene recombinante, tiene antígeno de superficie. Por eso cuando nosotros vamos a un hospital a trabajar y nos piden los anticuerpos, nos piden anticuerpos contra el antígeno de superficie, porque es lo que necesitamos saber si fuimos vacunados o no. Colombia, miren, cada vez más, 2023, cada vez diagnosticamos más hepatitis B. Aquí no se ha ido la hepatitis B, acá está la hepatitis C, hepatitis B. Y hay regiones del país, como la costa pacífica, como la región de la costa atlántica y en los llanos, donde hay como focos, digámoslos así, importantes de hepatitis B. Todo el país hay hepatitis B. Bueno, a los niños los vacunan contra hepatitis B, pero lo mismo, estamos hablando de la población adulta y es importante tener en cuenta eso. ¿En quiénes está indicada la vacunación de hepatitis B? Entonces, primero, pacientes que tengan alto riesgo de complicarse en el caso de que adquiera una hepatitis B. Los cirróticos, por ejemplo, claro, hacen una hepatitis B y pues se mueren, ¿sí? Los pacientes ancianos, los pacientes que tengan historia familiar de hepatocarcinoma, recuerden que la hepatitis B es una causa de hepatocarcinoma, ¿sí? Los pacientes con diabetes, consumo de alcohol y obesidad, aquí están, ¿sí? El hígado graso hace parte de las hepatopatías crónicas que también se considera. Los pacientes que tengan hepatitis C hay que vacunarlos de hepatitis B, no se ganen un segundo virus que les va a acabar de afectar el hígado, ¿sí? Personas con factores de riesgo sexuales, ¿sí? Personas que tengan relaciones sexuales sin protección, etcétera, pues son un grupo de riesgo evidentemente. Los pacientes en diálisis y prediálisis, porque pues el riesgo que tienen potencial de adquirirla en la diálisis, por tanto, pues eso no pasa casi nunca, pero es un factor de riesgo porque pues tienen el contacto con la sangre. Y los diabéticos, la nefropatía y la hepatopatía. Entonces son los pacientes que tienen mayor riesgo de adquirir hepatitis B y por tanto hay que vacunarlos. ¿Y cómo se vacunan las personas? Entonces, primero, recordar que la vacuna no tiene el virus, luego inmunocompetentes, inmunosuprimidos, completamente segura, ¿sí? Y la vacuna está hecha básicamente con antígeno de superficie. Son 3 dosis, digamos que la dosificación normal, la usual, que hay dosificaciones rápidas y otras cosas, es esta. Una dosis, al mes la segunda dosis y a los 6 meses, contados a partir de acá, la tercera dosis. Son 3 dosis y ya, ¿sí? En general, en la población general no se recomienda obligatoriamente hacer títulos de anticuerpos después de la vacunación, pero en trabajadores de la salud, pacientes con VIH, pacientes con inmunosupresión, se pudieran hacer anticuerpos que se hacen al mes después de la última dosis y deben dar más de 10.000 unidades por mililitro, que es lo que se define como inmunidad adecuada, ¿sí? Hay una vacuna que ya tiene combinada hepatitis B y hepatitis A, ¿sí? Es esta, Twinrix, y tiene la misma dosificación. Entonces, muy sencillo hacer esto. La inmunidad, en teoría, es para toda la vida, pero en inmunosuprimidos puede decaer con el tiempo. En VIH se pide anticuerpo usualmente cada año para vigilar esto, ¿no? Y para terminar, porque también tampoco no volver esto muy largo y pesado, me parece importante esta vacunita, porque ustedes saben que en Bogotá estamos pasando ahorita por un brote de tosferina y hemos además tenido difteria. Yo hace años no veía difteria en adultos y estoy viendo uno que otro casito de difteria en adultos. Y pues la tosferina, también he tenido adultos con tosferina, todos adultos mayores, ¿sí? Usualmente se las traen a la casa los nietos, por ejemplo, que tienen un cuadro clínico catarral de 2 semanas, luego duran con tos hasta 6 semanas. La tos es tan tenaz que los viejitos pueden hacer hasta fracturas costales, ¿no? Por la tos, duran hasta un mes tosiendo después de la tosferina. Esta vacuna se debe colocar, señor. La osteoporosis, la osteoporosis, claro, entonces se fracturan las costillas, sí, las complicaciones pueden ser incluso hasta ese nivel. El refuerzo se debe hacer cada 10 años en los adultos. Esta vacuna está hecha a partir de toxoides, lo mismo,
vacunas seguras en inmunosuprimidos y en inmunocompetentes. Y la estrategia, bueno, es aplicarla cada 10 años. Los pacientes con diabetes hacen parte del grupo y los de hepatopatías y otras enfermedades renales, por ejemplo, grupos que se benefician. Y existe una estrategia capullo, ¿no? Que es cuando nace un niño, ¿sí? La idea es que todo mayor de 65 años en contacto con niños menores de 1 año, pues se coloque en el refuercito de la vacuna de DPTA celular o TDAP. Es una sola dosis cada 10 años y no hay lío, ¿listo? Bien, y ya, entonces los invito, bueno, ahorita yo traje el QR para que ustedes todo lo tengan en su celular. Cuando vayan a vacunar a los pacientes que tienen en consulta, súper sencillo, van a encontrar estas tablas. Hay tablas para pacientes inmunocompetentes, inmunosuprimidos, pacientes con comorbilidades, donde entran los pacientes con diabetes y otras endocrinopatías, y también están trabajadores de la salud, por ejemplo. Entonces aquí están todas las vacunas, ¿sí? Todas las vacunitas, y la recomendación, este es para pacientes en general adultos mayores de 18 años sin comorbilidades, en rojo las contraindicadas, y en amarillo, bueno, las recomendaciones de las otras vacunas. Aquí está así, aquí está comorbilidades, acá están los diabéticos, entonces la fiebre amarilla, pero pues recuerden que por encima de los 65 a 70 años, pues esta vacuna tiene una contraindicación importante. Hepatitis A, no se las mencioné porque eso es para subgrupos de pacientes muy en particular, no es una vacuna de recomendación universal. Hepatitis B sí, la de influenza cada año, el neumococo de 13, aunque como les digo ya tenemos de 15 valencias, el neumococo de 23 valencias, el polisacario ya saben cuál es esa. COVID, la idea es que cada año las personas deberían tener un refuerzo con la última vacuna disponible de COVID. Juan Pablo, esas vacunas cambian a cada rato. Ahorita tenemos una de COVID, que es JN1, ¿sí? Nosotros estamos un poquito atrasados con las vacunas de COVID. El mensaje sí es ese. Así las vacunas lleguen un poco más tarde, siguen protegiendo la enfermedad grave. Es decir, un montón de gripas COVID, pero que se queden en gripe, no que lleve a la UCI, tal cual. Por lo menos le está previniendo la complicación grave la vacuna, entonces esa debe ser pues, la anual. Y bueno, DPTA celular, que eso es como lo más importante, y el zóster, que también es clave ahí. También van a ver para otro tipo de inmunosupresión, pacientes que tienen asplenia, deficiencia del complemento, todas las cositas muy bien explicadas. Y pues como conclusión, yo creo que el trabajo en la vacunación en adultos es arduo. Realmente lo que uno percibe como infectólogo en la consulta es que la vacunación en adultos es baja. No es común tener pacientes vacunados adultos que tengan un carnet con estas vacunas que les acabo de mencionar, a pesar de la indicación. Pero es un trabajo que estamos haciendo. Afortunadamente yo sí agradezco que ustedes estén interesados y que repliquen esta información. Como ven, formular vacunas es realmente bastante sencillo. Los pacientes con comorbilidades, pues siempre evaluar ellos, sobre todo, por ejemplo, los diabéticos, que tengan sus vacunitas completas. Se pierde, digamos, explicarles ese miedo que tienen de las vacunas, de que les va a dar X, Y cosa, que se van a enfermar y demás. Pues estas vacunas en general, todas las vacunas actuales modernas son muy seguras, ¿cierto? Recordar cosas tan interesantes como que vacunar, por ejemplo, en influenza o en zóster, previene cosas como el riesgo cardiovascular, o sea, la posibilidad de una complicación, asociada al riesgo cardiovascular. Entonces, algo adicional a eso, muy importante como factor añadido. Y el dolor, pues, neuropático, posherpético, también lo podríamos disminuir con la vacuna. Y este es el QR, ustedes se conectan acá y esto los lleva a la página y ahí está toda la información. ¿Será que sí? Ojalá. Si no, le ponemos otro. Sí. Hay una cosa, en este link también está el código MIPRES, está cómo se formula, está el código, está todo súper explicado. Muy bien. O sea, les ponen neumococo y les dice cuál vacuna es, cuál presentación es, o sea, es muy chévere. Ojalá esté funcionando, si no se los ponemos, ¿sí? Bueno. Pero para que tengan en cuenta que el doctor Osorio ha hecho un trabajo realmente descomunal con la asociación y todos los médicos ya, sin importar la especialidad, todos pueden entrar y es muy sencillo. Como les digo, hasta los códigos MIPRES están ahí para las vacunas. Muchas gracias, espero les haya gustado la presentación. Bien, muchísimas gracias, doctor Arias. Ya les ponemos el QR actualizado. Qué pena que
entre charla y charla se va cambiando. No sé si tengan alguna pregunta mientras... Bueno, ahora muchas gracias, Gerson, por esa excelente charla. Y quería preguntarte específicamente por fiebre amarilla. Estamos actualmente en un gran problema de salud pública con fiebre amarilla y todos los días nos llegan pacientes mayores de 60 años, 70 años. Es que no me dejan entrar al sitio donde viven mis hijos porque no me he vacunado con fiebre amarilla. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Bueno, de eso hemos también discutido nosotros en los grupos de infectología por lo siguiente. La vacuna de fiebre amarilla es virus vivo atenuado, o sea, es una vacuna que en inmunocomprometidos, por ejemplo, puede producir complicaciones a veces muy graves, ¿no? Las complicaciones viscerales, por ejemplo, por fiebre amarilla pueden ser mortales. Ese riesgo es extremadamente bajo, por debajo de los 60 años, digamos que en los pacientes inmunocompetentes menores de 60 años, la vacuna es segura, yo creo que la mayoría de nosotros la tenemos o todos la tenemos. Recordar que OMS ya desde hace alrededor de 10 años, 8, no, como 10 años recomendó que una dosis es suficiente para toda la vida, no hay que estarse aplicando la vacuna. El problema es que después de los 65 años, porque hay un estudio grande, muy bonito en Lancet, después de los 65 años las complicaciones empiezan a aumentar y después de los 70 años el riesgo realmente es alto. La recomendación que uno siempre hace es, mayores de 60 años, preferiblemente no vacunarlos, ¿sí? Uno les dice, venga, si usted tiene que ir a la zona de riesgo, pues hay que mirar riesgo-beneficio, si se vacuna o no. ¿Qué dijo el ministerio? Porque digamos la parte más importante, pienso yo, de lo que estoy diciendo. El ministerio, teniendo en cuenta este brote tan grande que hay, dijo cualquier persona, sin importar su edad, puede vacunarse contra fiebre amarilla. Pero pone el detallito, ¿no? Que es que firme el paciente, si tiene 70, 80, 85 años, que firme que se le explicó que la vacuna tiene el riesgo de generar complicaciones que pueden ser graves, ¿sí? Que sea concertado con el paciente. Sé que en el Tolima, por el problema serio que hay, han vacunado a todo el mundo y les ha ido muy bien, pues porque es un problema de salud pública muy grande. Recordemos que la fiebre amarilla tiene una mortalidad que puede ser hasta el 50%, ¿sí? Entonces, en las zonas donde hay mucho, creo que Juan Pablo, pues porque es de Ibagué, sabe la información. Entonces, sé que están vacunando a todo el mundo sin importar la edad y les ha ido muy bien. Pero, por ejemplo, nosotros en Bogotá, donde la gente vive acá, aquí no hay fiebre amarilla, pues uno siempre les dice, mire, evalúen, si usted no tiene que viajar, no viaje, ¿sí? Si va a viajar existe un riesgo, bueno, no sé, el toldillo, todas esas cosas. Se puede vacunar, el ministerio dice que lo haga, pero tienen que firmar un documento donde se les explicó todos los riesgos que existen. Puede ser que no les suceda nada, pero pues el riesgo existe. Sí, porque se ha generado un miedo en la población y entonces estamos viendo eso, pacientes que viven aquí en Bogotá, pero van a ir un fin de semana a Cartagena, entonces de 80 años, entonces quieren vacunarse, el que va a Santa Marta, zonas en realidad que en este momento no tienen una epidemia importante, entonces no hay que vacunarlos. El ciclo de la vacuna es principalmente selvático, entonces si yo voy a estar en Cartagena, pues a mí no me va a dar fiebre amarilla, si voy a Barranquilla no me va a dar fiebre amarilla, ¿para qué voy a exponerme con la vacuna, quiero decir, cuando voy a estar en una ciudad donde no me va a dar? Sí, de acuerdo. Y pues las zonas siguen siendo sobre todo el Tolima y Huila las que están pues más afectadas, ¿no? No sé si usted quiere complementar. Sí, de acuerdo. Y ahí el ministerio, digamos, con miras a extender la indicación para hacer un cerco de vacunación en los sitios cercanos al brote, hizo la lista de chequeo para decirle, oiga, es mayor de 60 años, pero tiene alguna condición de inmunosupresión, tiene alguna comorbilidad que esté descompensada, todas las condiciones, digamos, de riesgo de enfermedad viscerotrópica y neurotrópica, que es lo que nos preocupa, digamos, de vacunar a personas mayores con vacunas de virus vivo atenuado, y una vez cumple, digamos, con descartar esas otras condiciones, ya la edad se vuelve una contraindicación flexible o relativa, porque naturalmente es una enfermedad de muy alta letalidad. Si uno va a estar en contacto en un área donde hay circulación del virus, es preferible el riesgo, es muchísimo menor el riesgo de enfermedad viscerotrópica y neurotrópica que el riesgo de morir o de la letalidad, digamos, de fiebre amarilla. Entonces sí, naturalmente esa es la recomendación. Si no tiene que ir, no se exponga, y si tiene que ir, revise si está en brote, es decir, si realmente es un municipio de riesgo. Esa sería la recomendación. Y por favor insistirle a todas las personas, a todos los pacientes, de hecho a la comunidad general,
es si ya se vacunó contra fiebre amarilla en algún momento de su vida, no necesita volverse a vacunar. Y una pequeña cuña ya para temas de vida real. La vacuna de dengue que se tiene disponible en Colombia es una vacuna viva atenuada y entendemos que Colombia es endémica para dengue, en algunas áreas hiperendémica para dengue. El brote que tuvo el norte de Argentina el año pasado no había tenido precedentes y entonces dengue hospitalizó un montón de personas y la gente corrió masivamente a vacunarse. Entonces, a pesar de que no habían datos en los experimentos clínicos en mayores de 60 años, hubo un montón de personas mayores de 60 años que prefirieron vacunarse, nunca habían estado expuestas a dengue, es decir, el tema del calentamiento global, de correr el trópico hacia latitudes más hacia abajo y hacia arriba, pues terminó haciendo que la gente se vacunara. Esos pacientes están en seguimiento y parece que no van mal. Es decir, la vacunación, entre comillas, inadvertida por la edad, ¿sí? No sé cuántos años tiene, venga y lo vacuno, con dengue hasta el momento va relativamente bien, pero son datos que nos dirán los experimentos de vida, los estudios de vida real. Pero con fiebre amarilla sí es probable que necesitemos tener como esa prudencia y es establecer el riesgo. Entonces la recomendación es, si usted es mayor de 60 años y necesita vacunarse contra fiebre amarilla porque va a estar expuesto a áreas selváticas, no, pues el ornitólogo del bosque seco tropical, pues hombre, sí, naturalmente está en contacto. Pero una persona que va a estar en urbano, realmente no es altamente probable que no necesite, que no vaya a estar en riesgo. Ojo, eso lo estamos diciendo hoy. Donde empieza a haber circulación urbana y algo que pudiera ser la eficiencia vectorial de ese aegypti, pues termina siendo algo bastante problemático y puede generar brotes muy preocupantes. Por el momento sigue siendo selvático. No tenemos muchos datos en tiempo real, el Instituto Nacional de Salud está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, pero digamos que tendríamos que estar atentos a ver qué pasa. Tenemos pregunta allí, pregunta acá. No, el doctor me robó mi pregunta, pero es que para mí es muy difícil porque no todos los diabéticos son iguales. Y establecer el riesgo de inmunosupresión en un diabético no es tan fácil. Yo puedo tener paciente de 62 años, hemoglobina glicosilada de 7,2 con metformina, que no ha tenido ninguna complicación, al mismo paciente de 62 años, insulino requiriente, que tiene una variabilidad altísima y que ya se ha infectado alguna vez en su vida. Y los dos tienen el mismo viaje que a mí me ha pasado, y el gran problema es que a mí ya me han llegado con sitios de vacunación que exigen una aprobación por parte de endocrinología para el aval. O sea, ya es como, si usted no me firma esto, no me dejan vacunar y no me dejan ir. Y uno es como, ok, ¿qué hago? O sea, ¿cuál es la recomendación? Digamos, si es como, o sea, a mí me pone a pensar porque uno dice, ok, la recomendación es, no se vacuna, o sea, los dos pacientes, si bien son mayores de 60 años, no tienen el mismo riesgo y ya le dejan las responsabilidades a uno. Entonces, ¿cómo hacemos ahí como para hacer esa recomendación? Gracias. La recomendación en el viajero, ¿sí?, es evaluar el riesgo al sitio al que vaya a llegar. Por políticas en medicina del viajero no se vacuna con fiebre amarilla mayores de 60 años, en general, ¿sí? Eso quiere decir que un certificado médico de paciente mayor de 60 años con mayor riesgo de enfermedad viscerotrópica y neurotrópica permitiría que la persona ingrese al país sin necesidad de demostrar su carnet de vacunación. Ahora, el tema es qué va a hacer, dónde va a estar, cuáles actividades va a realizar. Que eso es un tema, digamos, que uno está más sensibilizado a la medicina del viajero que naturalmente los médicos de cabecera o los médicos tratantes, pero sí es algo que uno debe preguntar. Entonces, dependiendo del área a la que el paciente vaya, uno dice, si no hay riesgo de fiebre amarilla, y esto puede ser, hay herramientas, por ejemplo, el sistema de salud escocés tiene una página que a mí me encanta que se llama Fit for Travel, y uno entra el país y le da el mapa de fiebre amarilla, el mapa de malaria, Fit for Travel, del sistema de salud del Reino Unido, y tiene un mapa buenísimo, y uno le dice, bueno, ¿qué recomendación? ¿A dónde va? ¿A qué región va? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a meterse en un hotel a un summit de, qué sé yo, osteoporosis o tumores neuroendocrinos? Pues de pronto no lo necesita, ¿sí?
pero si va a estar haciendo canopy en la selva de Centroamérica, pues hombre, es preferible que sí lo tenga. Entonces, esa es la respuesta, doctora. Qué pena no ser tan dicotómico ni tenerle un algoritmo, pero creo que es la recomendación más sana, y es, si usted va a ir a exponerse a fiebre amarilla, es decir, en un ciclo selvático, vacúnese y evalúe el riesgo de manera individual. Pero si es por un viajero que va a estar en un área que no tiene circulación de fiebre amarilla actualmente y que es una política del viajero, usted podría dar el certificado de, hombre, no, es mayor de 60 años, no necesita vacunación y ya está. Gracias. Bueno, gracias Juan Pablo por la invitación. Gracias Andrés por la charla, doctor Arias por su charla tan clara y tan iluminadora. Quiero comenzar con una cuñita y luego hago la pregunta. Hace ya más de 10 años, se me olvida el nombre por desgracia, la profesora de entomología de la Facultad de Medicina, la profesora Gloria tal vez. Bueno, mostró en una charla que sus, por así llamarlo, sus cepas de Aedes aegypti hasta en un 20% completaban todo el ciclo vital a la temperatura de Bogotá. Ella, la profe Ligia, a la temperatura de Bogotá. Quiere decir que aquí puede haber un brote de dengue y puede haber fiebre amarilla. Es decir, hablando de vacunación, pues ese es un fenómeno a tener en cuenta. Nosotros no somos desde endocrinología grandes prescriptores de vacunas, hasta ahora, pero todos los días enfrentamos el problema de la no entrega, no dispensación de medicamentos, pues no dispensan metformina, Andrés. Entonces no me imagino cómo será cuando uno formule la triple viral, como llamábamos, o cualquiera de las vacunas de las que nos habló el doctor Arias. ¿Cómo les va con eso a ustedes? Gracias, profe, por la pregunta. Digamos que sí es un poquito complicado, ¿sí? Uno tiene que hacer la justificación en la historia clínica y en el MIPRE. Yo les hago MIPRE siempre, ¿sí? Digamos que es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Así tenga el paciente la indicación por encima de la edad de que es una vacuna universal, pues igual nosotros le hacemos MIPRES y hacemos la justificación de edad, comorbilidades y tal, y se logra. A veces con ciertas vacunas es complicado, sobre todo con Zoster, había sitios donde EPS que demoraban el trámite de autorización, pero en general ya con un MIPRES de una vez, no formulación manual, y la justificación, pues se los terminan colocando. Yo no he tenido, en una época sí los pacientes los devolvían, pero no, últimamente yo no he tenido lío con Zoster al principio. Sí, sí, y digamos que hay dos mensajes claves, y es influenza y neumococo. Y yo les hacía el ejercicio, y es, ¿cuántas veces al paciente diabético lo ve el endocrinólogo? ¿Cuántas veces lo ve el médico internista? ¿Cuántas veces lo ve el médico de medicina familiar? ¿Cuántas veces lo ve el infectólogo? Porque tiene que llegar al infectólogo a que le prescriban las vacunas, ¿sí? Entonces a veces dice uno, uy, ya llegaron muy tarde. Entonces, y esto es una discusión, el presidente del comité de vacunas, el doctor Gustavo Roncancio, nos dice, yo llevo toda mi vida sin hacer un MIPRES para una vacuna de influenza, porque todo el que tenga indicación es PAI, entonces eso debería ser primero gratuito y segundo con una fórmula médica sencilla. La realidad que vemos nosotros y en algunas otras regiones del país es que no es tan sencillo que les entreguen las vacunas. Para hacerlo fácil, profe, quisimos poner esa tablita que ya les paso el QR, para que dentro de la prescripción de mes a mes, seguramente mes a mes no se va a prescribir los mismos medicamentos para el paciente, pero si uno lo está viendo en una de las seguimientos de cada 6 meses, le prescribe la vacuna de influenza. A los 6 meses de pronto le pregunta sobre la vacuna de neumococo, y la vacuna conjugada de neumococo es una dosis en la vida. Es fantástico. Es decir, es tratar de hacerlo fácil. Para tratar de hacerlo fácil, desde la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Asociación Colombiana de Infectología se hicieron estos calendarios vacunales, y desde el capítulo central quisimos hacer una tabla muy sencilla para poner el código que se tiene que poner en MIPRES
para que se prescriba, no hemos tenido, al menos yo no he tenido ninguna devolución de vacuna. Si hay algún problema, digamos, en general, tiene que ver como con un error de digitación, quizás, no, nada en particular. Pero los aseguradores, además que son dos vacunas, las vacunas son costosas, pero son dos vacunas que son muy económicas con respecto a otras vacunas. Entonces, también hay que desmitificar el hecho de que las vacunas todas tienen que ser gratuitas, ¿no? Entonces, de pronto uno dice, pero ¿por qué tengo que ponerle si es el Estado el que tiene que vacunarme? Pues, hombre, si tiene 50.000 pesos para una vacuna de influenza al año, páguela, ¿sí? Es decir, existe la posibilidad hoy en Colombia de acceder a vacunas por el mercado privado. Pero sí, básicamente es el tema de hacer el MIPRES. Digamos que una buena práctica, bueno, como saben, yo trabajo en un centro de cuidado clínico acreditado internacionalmente, y una de las buenas prácticas que se implementó en el centro hace ya más de 10 años es hacer una tabla que se llama la tabla de mitigación de riesgo. Y dentro de esa mitigación de riesgo hay 4 cosas fundamentales, que está prevenir hipoglucemias, prevenir deterioro renal, prevenir lesiones en pie y vacunar al paciente. ¿Esto qué implica? Que esto se evalúa cada vez que el paciente asiste a una cita de control y hace doble verificación. La hace el médico, porque le pasan la hoja, que es una hojita, que uno chulea si el paciente lo tiene, y adicionalmente lo hace la enfermera. Y esto permite que tengamos una mayor vacunación en nuestros pacientes. Por lo que hemos visto en el centro, habitualmente neumococo e influenza no se los rechazan y los pacientes se logran vacunar. Ahora con herpes zóster, digamos que es un poco diferente, hay que hacer el MIPRES, digamos, para que se lo hacen, pero muchas personas, digamos, como lo dijeron aquí, entienden el riesgo y muchas veces llegan a preguntar, necesito, doctor, que yo no quiero que me dé una culebrilla, le dio a mi hermana, está terrible con una neuropatía posherpética, yo no quiero tenerlo, formúlemela. Yo les digo, haga el chonchito y cuando tenga para las 2 vacunas, se la aplica. ¿Ya? Entonces, vaya ahí guardando. Y así, entonces, pero debe partir de estar recordando la utilización de estas vacunas, ¿no? De 900.000 pesos la dosis. No sé si tenemos... Muchas gracias por las charlas, doc. Pregunta, en un paciente que ya presentó un herpes zóster, ¿qué tan eficaz es la vacuna? Bien, es igualmente eficaz. Digamos que lo más importante con la vacuna es, como les mencionaba, el disminuir la posibilidad. Porque no me están escuchando. No, el tema es YouTube. Por la grabación, sí. Casi sí me escuchan, pero la grabación no. El asunto más importante de la vacuna es disminuir la complicación del dolor de la neuropatía posherpética, ¿no? Igual disminuye el riesgo de la reactivación, pero sobre todo la neuropatía posherpética. No importa que la persona ya haya tenido un episodio de herpes zóster, ¿sí? Cuando la recomendación que había antigua con la vacuna, si alguien de pronto recuerda, decía que había que esperar 1 año después de un evento de zóster para vacunarse. Con esta vacuna ya no es necesario eso, ¿sí? Con esta vacuna se dice que incluso entre 1 y 3 meses después del evento se pueden vacunar. ¿Qué es lo importante? Que no se vacune con un nuevo brote, o sea, que no esté con la enfermedad activa para vacunarse. Pero no hay ningún lío y la idea es vacunarlos sin importar que ya hayan tenido un evento de zóster. Y adicionalmente, con esto de la reactivación, sí es necesario la vacunación, con la nueva vacuna que tenemos actualmente. No habría una contraindicación, pero digamos que hay que en realidad sí instruir mucho al paciente de que debe cambiar, así esté ya previamente vacunado, colocarse esta nueva vacuna. La indicación en Colombia quedó solamente para ser vacunados en pacientes mayores de 18 años con factores de riesgo o personas mayores de 50 años, no para la prevención de la neuropatía posherpética, ¿no? Es interesante, en Colombia no quedó la indicación así. Entonces, digamos que uno no podría poner un MIPRES y colocar quiero prevenir la neuropatía posherpética, no te la van a dar, solamente la vacunación para herpes zóster. Tú sabes que, y en los estudios se vieron, que si uno vacuna vas a disminuir el riesgo de esa complicación, ¿no? Sí, hay
Hay 3 complicaciones que tienen evidencia con esta nueva vacuna. Perdón, zóster oftálmicus, neuralgia posherpética y herpes zóster diseminado. Todos se disminuyeron de manera significativa. El tema es que para la indicación INVIMA tenemos únicamente mayores de 50 universal y mayores de 18 con factores de riesgo para reactivación. No sé si teníamos otra pregunta. Ella es el QR, ¿no? Sí. Sí, ya funcionó, está bueno. No mencionaron la vacuna del meningococo. Con la vacuna del meningococo no existe una recomendación de vacunación universal. Nosotros tenemos actualmente, bueno, ya por fin está la vacuna de serotipo B, porque la que teníamos acá solamente cubría 4 de los 5 serotipos fundamentales, pero solamente se recomienda, digamos, de forma obligatoria en personas que tengan o asplenia funcional, por ejemplo, pacientes con anemia celular falciformes, pacientes con espenomegalias crónicas, pacientes esplenectomizados, ¿sí? Ahí valga la pena la cuñita, cuando a un paciente le quitan el vaso, la idea es que si la cirugía va a ser programada, debe ser vacunado 15 días antes de la esplenectomía. Y si fue más bien por un accidente de tránsito o lo que sea y lo perdió, debe vacunarse 15 días después de la cirugía. En este grupo de pacientes es fundamental. Pacientes que reciban terapia biológica que bloquee la vía del complemento, también tienen obligatoriamente que recibir la vacuna. En el resto de población general se recomienda más es cuando hay brotes, digamos en regiones, ciudades o barrios en donde ha habido casos de meningococo, pero no hay recomendación universal para recibir la vacuna, ¿no? Sí, de acuerdo. Y una cuñita adicional, y es que ustedes también ven pacientes inmunosuprimidos o pacientes con esteroides. Es decir, aquí hablamos de diabetes, pero quizás si quieren más orientación en inmunosupresión, ahí están los calendarios vacunales. Recomendaciones generales en inmunosupresión. 2 a 4 semanas antes de iniciarla, vacunen a sus pacientes. Esperen a que la siguiente dosis del inmunosupresor que vayan a poner, al menos 2 semanas antes, vacunen a sus pacientes. Si se puso un anti-CD20, no es frecuente que en endocrinología se utilice, pero si se pone un anti-CD20, eventualmente tenemos que esperar 6 meses antes de la vacunación. Y en pacientes con inmunosupresión, contraindicadas definitivamente las vacunas vivas. Eso sí no tiene esta negociación de, no se establezca el riesgo. ¿Sí? Nada, lo mismo. Influenza, neumococo y ya está. Y hepatitis B. No tiene contraindicación. ¿Qué vacunas están indicadas en el embarazo? Gracias. La vacunación de la gestante definitivamente tiene que tener influenza, COVID-19 y TDAP. Es decir, una vacuna de difteria, tosferina y pertussis acelular. Esas son las 3 vacunas fundamentales que sí o sí tiene que tener una gestante. ¿Cuándo se pueden poner? Se recomienda desde el punto de vista programático a partir de la semana 24 o de la semana 26 de gestación. Con este brote que hemos tenido en Colombia y en Bogotá de tosferina, la recomendación se redujo a la semana 20, porque naturalmente los prematuros tienen mayor riesgo de desarrollar mortalidad por tosferina. En ese orden de ideas, los prematuros no nacen a la semana 36. Entonces, uno tendría que anticipar la vacunación para proteger más la estrategia capullo que señalaba el doctor Arias hace un momento. Esas son las 3 vacunas. No sé si de pronto algo más en mente de vacunación en la gestante. ¿Qué es eso? Recomendación, perdón, mientras sale la otra pregunta. Esto que pueden escanear, los lleva a los calendarios vacunales, se van a encontrar esta página, ¿vale? Es capullo. Ah, sí, capullo. Capullo es todo el que... Ah, sí, esa estrategia capullo viene derivada de la estrategia capullo de OMS para los bebés, pero funciona para inmunosuprimidos, doc. O sea, funciona, por ejemplo, hablar de estrategia capullo en personas tremendamente inmunosuprimidas, por ejemplo, que no puedan recibir vacunas vivas. Entonces uno dice... Yo vacuno al entorno, que no esté en contacto directo, que no esté, perdón, en contacto mientras la vacunación de vacuna viva, porque puede transmitirlo, algunas,
y protejo a la persona que necesito. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Aquí le señalaba el doctor Arias que la página de la Asociación Colombiana de Infectología ya aloja los calendarios vacunales y esto es un bonus track que son los códigos MIPRES. Entonces los códigos MIPRES, los códigos MIPRES los van a encontrar en esta, si quieren también escaneenla. Es una tabla que esperamos sea muy sencilla. Sí, esperamos, sí, sea muy sencilla. Y, exacto, también está dentro de la página principal. Sin embargo, para ahorrarles tiempo, si quieren también, este es el código. Y si me permiten, les voy a mostrar esto en tiempo real mientras seguimos hablando. Listo. Esta es una prescripción de un MIPRES para también desmitificar el tema de cuánto se demora uno haciendo un MIPRES, ¿sí? Porque realmente pues es relativamente sencillo, se pone eso, ahí se me cerró porque había hecho otra prescripción, se pone la cédula del paciente, digamos cualquier paciente, puede ser endocrinólogo, y ponemos ahí la indicación. El diagnóstico principal es el diagnóstico de riesgo, es decir, diabetes mellitus, falla cardíaca, enfermedad coronaria, Agregar medicamento, seleccionar el medicamento, se puede poner el código o se puede poner el nombre de la vacuna. Aquí es el ejemplo con Zoster. Polvo para reconstituir, solo hay una que es la recombinante. Todavía quedan algunas dosis de un virus bioatenuado chino que está circulando. Tengan presente que esta es la recombinante, digamos, de la que habló el doctor Arias. Una justificación muy puntual, ¿cierto? El paciente tiene indicación de inmunosupresión y requiere vacuna Zoster recombinante, punto. No necesita mayor cosa, es decir, paciente mayor de 18 años con inmunosupresión, perfecto. Paciente con falla cardíaca en plan de trasplante cardíaco, ya, esa es la justificación que uno pone. Esta vacuna particularmente, el resto de vacunas está con dosis para que uno no, o sea, una dosis para que no tenga problemas. Esta vacuna de Zoster tiene el único inconveniente que aparece en los microgramos, pero ustedes lo ven acá, entonces son únicamente 50 microgramos. Cada 2 meses, una vacuna a los 0 y a los 2 meses, aplicar 2 dosis, una cada 2 meses, guardar. Es decir... Y en la tabla están los códigos, luego no hay pierde. En la tabla están los códigos para que ustedes busquen, porque por ejemplo para influenza les van a salir 2. Entonces ahí dice el código de la última, de la actual, entonces ponen el código, ¿sí? Algunas vacunas salen 2 o 3 presentaciones, ahí dice en la tabla, esta es la que usted debe prescribir, y ya. Es muy sencillo. Es que uno tiene títulos para hepatitis B, ¿no? De anticuerpos para hepatitis B de superficie. Porque las instituciones le dicen a uno que vuelve y se tome otros títulos si ya tiene unos títulos que se tomó hace 5 años, 10 años, no sé. Gracias. No sé, Gerson. Como quiera, sí. Sí. Lo que sucede es que los títulos de los anticuerpos de hepatitis B pueden irse perdiendo con el tiempo. Sobre todo cuando uno inicia el esquema de vacunación alrededor de los 35 o 40 años, por ejemplo, las personas que empiezan ahí la vacunación, puede que los títulos se vayan perdiendo. Entonces, por eso se justifica en esos casos hacer como el seguimiento de la vacunación. Yo he tenido casos de colegas, por ejemplo, que tienen accidentes biológicos, no sé, una cirujana, y sorpresa, cuando le tomamos los títulos, no tiene títulos, digamos, protectores a pesar de que tuvo sus 3 dosis. Digamos que lo usual, lo común es que la inmunidad sea de por vida, pero se ve, y en esos casos uno tendría que hacer vacunación. Entonces, eso. No, se puede colocar una dosis de refuerzo. En inmunosuprimidos recomendamos sí reiniciar el ciclo, pero en inmunocompetentes una vacuna de refuerzo. Pero es por eso, porque se pierde. Y en pacientes en hemodiálisis, que sí que es importante tenerlos protegidos, se recomienda el doble de dosis, es decir, se recomiendan 40 microgramos. Y hay algunos estudios en aplicación intradérmica de la misma dosis, entonces ya eso sí es mejor mándelo al infectólogo y uno va viendo cómo lo gestiona. Pero sí, naturalmente los títulos se pueden perder, hay que vigilarlos. Doc, en BPH, ¿cuál es la edad máxima y ahí ya imposible? Y en hombres. Bien, acabamos de tener aprobación INVIMA.
a 45 años hombres y mujeres. Sí, era 26 para hombres y 45 para mujeres. No, ya tenemos igualados desde hace, yo creo que un par de meses, no es tan viejo, es reciente. Ya INVIMA aprobó 26 a 45 en ambos grupos de riesgo. ¿Cómo hacer el catch up? Es decir, las personas que no se han vacunado, que se vacunen. Pues la recomendación sigue siendo en mayores de 17 años, las 3 dosis de nonavalente, no está en el PAI, es decir, sería de costo y es costosa, pero pues digamos que es algo que se puede gestionar. En otros escenarios hemos hablado de la utilidad como prevención secundaria. Esto naturalmente es off-label en la mayoría de los sistemas de salud, pero hay algunos datos que muestran algo de control o regresión de lesiones intraepiteliales en personas que tienen enfermedad anogenital y que se vacunan. Entonces, no es la indicación. La indicación debería ser prevención primaria, es como lo tenemos planteado. Ya hubo un avance grandísimo en vacunación. El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización Nacional ya recomendó dosis única en niños y niñas entre los 9 y los 10 años. Es una vacuna que combate el cáncer. Los datos de vida real de Australia son fascinantes. 85% de disminución de la incidencia de casos de cáncer de cuello uterino en la cohorte que llevan. Es decir, definitivamente, mejor dicho, si uno quisiera erradicar el cáncer de cuello uterino, uno tendría que tener estrategia masiva de vacunación en niños, circuncisión en la población y tamización. Y eso probablemente elimine, en algunos países, algunos editoriales han propuesto eso, y es que así como hepatitis B, la vacuna de hepatitis B, disminuye el cáncer hepatocelular, la vacuna de cuello uterino, de VPH disminuye el cáncer de cuello uterino, cáncer de canal anal y las papilomatosis laringeas, ¿cierto? Que son tan preocupantes. Y cáncer de cabeza y cuello, cáncer escamocelular de cabeza y cuello, que también está fuertemente asociado. Entonces, sí, ya la tenemos disponible. La indicación es entre los 9 y los 17. Se puede extender hacia los 26 años. A partir de los 26 y hasta los 45 años, todo es una decisión mancomunada. Es decir, se charla con el paciente y se decide, pero no tiene una indicación clara. Digamos, el catch-up se hace hasta los 17, pero no después de los 17. Muchas gracias. Yo quería preguntar, pues me ha pasado un par de veces que pacientes les ponen denosumab y les dicen como no se puede vacunar por los próximos 30 días. Eso no. Sí, no puede pasar. No, la respuesta es no. ¿Listo? No. Denosumab. De hecho es... Se lo confunden, creen que es una vacuna. Entonces, exacto. El problema, como es subcutáneo, Sí. una aplicación subcutánea cada 6 meses, a veces en los sitios de aplicación lo confunden como una vacuna, entonces dan las recomendaciones de algunas otras vacunas por el riesgo de efectos, sobre todo fiebre, flu o una gripa ahí leve, pero eso es más con ácido zoledrónico que con denosumab, ya, pero no se puede vacunar el otro día. Sí, no. En principio la gente asume que también es terapia biológica, también pasa, entonces no tiene ningún papel sobre la vacunación. Otra pequeña cuña mientras le damos la palabra a la doctora. Todas las vacunas se pueden poner al mismo tiempo. No pierdan oportunidad de vacunación. Entonces, si llega a un punto de vacunación y usted no tiene refuerzo de T, como trabajador de la salud, no tiene refuerzo de T de influenza y COVID, pues es uno y otro. No hay lío. ¿Vale? No. Solo los locales, solo el dolor del brazo. Bueno. Claro, por lo que les explicaba del adyuvante de las vacunas, entonces ese adyuvante que es el que produce la inflamación, son 3 adyuvantes, es más eso, ¿no? Sí. Pero los títulos de anticuerpos no se modifican, hay mucha evidencia frente a eso, a coadministración. Gracias. Respecto a
recomendación extendida de la vacunación para VPH, alguna recomendación de solicitar la genotipificación, porque probablemente son pacientes que ya tienen vida sexual activa previo a la vacunación. Y en aquellos pacientes que ya han tenido, digamos, cambios en la citología, ¿cuál sería la recomendación para vacunarlos? Gracias, Doc. Eso es off the record, nuevamente, eso es off-label, porque no están diseñadas para prevención secundaria. Sin embargo, el hecho de que se hayan incluido 31, 33 en la nonavalente, por ejemplo, sí hace que personas que hayan tenido enfermedad anogenital benigna o maligna disminuya la incidencia de otros genotipos. Entonces, es probable que sí, no tenemos recomendación, nuevamente, es una recomendación que debe ser mancomunada con el paciente, pero este tema de prevención secundaria quizás vayamos a dar el siguiente paso a eso, y es que quizás sea la inmunoterapia de las lesiones intraepiteliales o de las lesiones malignas, digamos, de cervicales o de canal anal, las que hagan que quizás esto se vuelva una estrategia de inmunoterapia si lo queremos como equiparar a algo. Pero no tenemos todavía indicación. Sí hay evidencia de protección cruzada. Esa protección cruzada está incluso en modelos animales muy claramente definida, digamos, ya tenemos plena certeza de que eso funciona, pero datos clínicos todavía no hay suficientes para la recomendación. Entonces termina siendo casi que una decisión off-label y con el paciente. Pero sí, muy interesante lo que pueda pasar con VPH. Es que lo de la vacuna del herpes dicen que está como en estudio que pueda retardar la aparición de demencia y de Alzheimer. Pues no, tú sí sabes. Claro, sí. Hay información incluso de este año. Sí, yo hace poquito leí incluso una editorial y hay un estudio que no estoy mal, está en Lancet, que habla de que podría retrasar la aparición de Alzheimer. No se sabe pues realmente cuál será la posibilidad biológica ahí, ¿no? Porque hay una cosa muy interesante, en infectología hay unas cosas muy locas, chéveres, y es que, por ejemplo, nosotros podemos tener muchos virus en nuestros órganos, por ejemplo, en el cerebro, que no son patógenos, ¿sí? El herpes virus 6 u 8, por ejemplo, se dice que podemos tenerlo toda la vida y no sabemos qué cause. De pronto, virus como como el de varicela zoster, puede ser que de la primera infección sea un factor de riesgo, vasculopatía, quién sabe uno que sea, de demencia, por ejemplo, Alzheimer, y que vacunarlos disminuiría la posibilidad de que haga esas mini reactivaciones que ni nos enteramos, porque pues no hacemos encefalitis, ¿no? Sino mini reactivaciones. Pero la información que yo tengo también es bastante interesante y que podría ser plausible, ¿no? Sí. Sí. De hecho, sí. No, pero de hecho, a todos bienvenidos a nuestro simposio de demencia y vacunas en Asimvac. Va a ser el 1 de agosto en el DoubleTree. Es decir, de verdad el evento, no les traje el programa académico, pero el evento está muy interesante. Vamos a tocar esos temas como de actualidad, demencia, respiratorio sincitial, VPH, gestantes, personas mayores, riesgo cardiovascular, cómo hacer un MIPRES, todo ese tipo de factores relacionados con la vacunación. Así que bienvenidos a nuestro Asimvac, a nuestro primer Asimvac. En el Hotel DoubleTree, ya les vuelvo a poner la publicidad. Ahí tenemos nuestro Asimvac. Entonces, estamos trabajando el concepto de vacunación a lo largo de la vida. Esto es importantísimo que entendamos que no son las vacunas de los niños y las vacunas de los adultos, sino probablemente el continuum de vacunación a lo largo de la vida. Entonces vamos a tocar eso, vamos a hablar de calendarios vacunales, vamos a tener unos conversatorios muy importantes con personas que han trabajado en salud pública, en vacunación, muy interesantes, retos, pero además oportunidades en vacunación. Así que está dirigido a todas las personas que estén interesadas en vacunación, así que si ustedes quieren participar, bienvenidos a que se inscriban. Estén atentos también a las actividades del capítulo central de la asociación, aunque esto es una iniciativa de ASIN Nacional. Nuestras
redes sociales van a estar comunicando, vamos a hacer algunos concursos, rifar algunas entradas, entonces si están interesados, bienvenidos a participar. No sé si tengamos alguna otra pregunta. 9:15, esto fue bastante exitoso. A todos, muchísimas gracias por su participación. Y nuevamente invitarlos no solo a que se conviertan en agentes transformadores de cambio, digamos, en las intervenciones terapéuticas que van hacia la prevención, sino que también nos ayuden a difundir el mensaje de que las vacunas salvan vidas, y salvan vidas con desenlaces del diario vivir, de la consulta de todos los días. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. A las personas que nos acompañaron en YouTube, muchísimas gracias por quedarse hasta estas altas horas de discusión, pero creo que es un tema muy interesante para todos y que es de muy alta importancia que todos sepamos de vacunas. Muchas gracias.